Buenos días, un feliz sábado para todos. Qué grato privilegio el Señor me da en esta mañana. El 25 de diciembre del año 2010, este servidor fue bautizado en la Iglesia Central de Pereira. Y 6 años de estadía aquí, creo que es mi tercera vez que predico para la honra y gloria de Dios. Vamos a imaginarnos todos un día de trabajo normal. Y resulta que antes de salir de casa, nos entra una llamada y en la llamada nos dice que somos uno de los 5 finalistas de un concurso que el Ayuntamiento de Toledo ha hecho. Resulta que el premio son 25.000 euros. Pregunto, ¿qué haríamos con todo ese dinero? Pues resulta que salimos a trabajar y en la tarde nos llaman otra vez y nos dicen que somos el ganador de los 25.000 euros. Quizás muchos pensaríamos que con ese dinero daríamos una cuota inicial para un coche nuevo. Otros pensaríamos que le haríamos arreglos a la casa, nos iríamos de vacaciones, pero hay un valioso regalo que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Inclinen el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Que el Espíritu Santo esté conmigo, pero que también esté con todos los que están presentes, para que así, Señor, no seamos oidores, sino que también seamos hacedores para el reino de los cielos. En Jesús. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Allí encontramos, bueno, de hecho, en los 4 evangelios, encontramos que Jesús va al hogar de un fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Resulta que Jesús tenía en muy particular visitar Betania, y en Betania solía disfrutar de la hospitalidad de María, de Marta, las hermanas de Lázaro. Pero esta vez lo que Jesús no contaba es que un fariseo lo iba a invitar a su casa. Hoy en día, bueno, no, hoy en día no, en la época de Jesús no era muy común que un fariseo invitara a Jesús. Todos allí, en esa época, eso se veía muy raro. Comer con alguien era una señal de que se aprobaba a la persona, pero la mayoría de los fariseos eran personas desaprobadas para Jesús. Ahora, ¿quién era este fariseo? Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de quién? Simón el leproso. Aquí nos vamos a detener porque la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad que progresaba con mucha intensidad. Pero aparte de eso, bueno, no sé cuántos han visto una persona con lepra, su piel empieza a tener lesiones. Aparte de eso, sus músculos se debilitan, empieza a perder fuerza, sus extremidades quedan afectadas, pierden el sentido del tacto y el leproso no sentía ningún dolor cuando se lastimaba. Esto le pasaba físicamente, pero también en los días de Jesús, un leproso tenía que abandonar su casa, tenía que abandonar su esposa, tenía que abandonar sus hijos, sus padres, tenía que cerrar sus negocios, tenía que irse del entorno en donde se rodeaba. ¿Y a dónde se iba? Resulta que en los tiempos de Jesús existía una comunidad de solamente gente leprosa. Y allí, en ese lugar, un leproso pasaba
el resto de sus vidas. No envejecía con su familia, no podía asistir al casamiento de sus hijos, no podía estar presente en los funerales de su padre. El resto de sus días tenía que pasarlos con los otros tantos leprosos. ¿Cómo vemos ese cuadro allí? El cuadro era muy terrible, pero Simón fue sanado de ese terrible destino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesús sanó a Simón? No lo sabemos porque la Biblia no lo registra. La Biblia solamente nos registra, hay 2 capítulos atrás de Lucas, que Jesús sanó a otro leproso. Y ese leproso fue sanado porque Jesús lo tocó. Podíamos nosotros deducir que Simón también quizás haya sido sanado así, pero todavía no lo sabemos. Entonces, Lucas nos decía, Mateo nos decía que el fariseo era Simón el leproso. Lucas no, nos decía solamente el fariseo. Entonces, como les dije al principio, los 4 evangelios nos hablan de la misma historia, pero cada evangelio nos va dando nombres, nos va dando pistas de cómo entender la historia. Volvemos a Lucas, versículo 37. Lucas 7:37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con su perfume. ¿Quién sería esta mujer? María. Entonces, hermanos, aquí notamos que la donación, podríamos llamarle la donación o el regalo que María le hizo a Jesús, fue grandioso porque era un regalo muy valioso. Dice, vamos a Marcos capítulo 14, sin perder Lucas. Marcos capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 4. Marcos 14:4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, esto sucedió cuando María le ungió los pies a Jesús. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Aquí notamos, hermanos, que 300 denarios podía haber valido el frasco de perfume que trajo María. En los tiempos de Jesús, un denario era el sueldo que se ganaba los trabajadores. Si hoy en día traemos a colisión esta historia, ¿cuánto está el mínimo aquí en España? Más o menos. Está más o menos en 1180 y algo, 85 por ahí. Si ese precio lo multiplicamos por 12, a ver, los matemáticos, 1185 por 12. Casi 13.000 euros por ahí. Pregunto, ¿alguien está dispuesto a comprar un perfume de 13.000 euros y venírselo a regar a otra persona en los pies? Hoy en día pensamos que es muy difícil, pero eso fue lo que hizo María. Esa fue la gran donación que hizo María. Y aparte de que ungió los pies de Jesús, ella vino personalmente a donde Jesús. Porque la invitación que le hicieron a Jesús era de Simón de venir a su casa a cenar. ¿Qué estaba haciendo María por allí?
Podríamos decir que era una colada, se coló ahí en la reunión entre Jesús y Simón. Pero María fue la que vino a ungir los pies de Jesús. Ahora, en los tiempos bíblicos, dice que generalmente las personas sus ahorros no las guardaban en los bancos, pues lógicamente en ese entonces no había bancos, como lo hacemos hoy en día. Dice que las personas enterraban su dinero por seguridad. ¿Quién se atreve hoy en día a enterrar el dinero? O si no lo enterraban, lo aplicaban en artículos de gran valor. Y por eso fue que María obtuvo el frasco de aceite para ungir a Jesús. Entonces, cuando María derramó el perfume, pudo haber derramado todos sus ahorros que tenía. Nosotros quizás podríamos decir que en realidad eso fue un gran regalo, pero el regalo de María no era el perfume, no era lo grande, no era lo costoso, sino que el regalo en sí era que ella vino personalmente a entregarlo. No mandó a un siervo, no mandó a otra persona, sino que ella vino a entregarlo. Hoy en día, si nosotros mandamos un regalo a otra persona con otro, ¿qué pasaría? Se pierde, se lo roba, quién sabe qué hacemos con él. Además, había otra razón por la cual el regalo que le hizo María a Jesús era grande, y era porque ella le ofreció este regalo a Jesús en gratitud a como reconocimiento de lo que Jesús había hecho por ella. ¿Cómo quedó Simón al ver este desperdicio de aceite? Volvamos a Lucas, sigamos con la historia. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí: si este fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Versículo 40. Entonces Jesús respondiendo le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y paro aquí. Aquí Simón le dijo a Jesús, en otras palabras, que no tocase a María o no se dejase tocar de María, porque era ¿qué cosa? Pecadora. La pregunta es, si Jesús se dejó tocar por María, que era pecadora, ¿por qué él estaba en la casa de Simón si era leproso? ¿Ven? Esta historia es irónica, ¿verdad? Entonces dice que Lucas, que es el autor del libro, cuenta esta historia de manera diferente a como se cuenta en Mateo, en Marcos y en Juan. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice que Simón, no nos dice ni siquiera que era Simón, nos decía que era un fariseo. Pero los otros evangelios nos dice que era Simón, ¿qué cosa? El leproso. Entonces, Lucas, que sabemos que fue médico, no menciona por ningún lado la lepra de Simón. En vez de hacerlo, él antes de revelar su nombre, resulta que en los días de Jesús se consideraba que un fariseo era una persona de máximo ejemplo de rectitud. Ellos eran religiosos, eran guardadores de los mandamientos, eran rectos. En otras palabras, Lucas nos pinta a Simón como si fuese un santo. Y es por eso que Simón se disgusta con Jesús
porque permitió que una pecadora lo tocara. Entonces nosotros no sabemos cómo Jesús sanó a Simón. Probablemente lo haya sanado tocándolo. Si fuese así, lo que dije anteriormente, cuán irónico es que Simón haya expresado su consternación ante Jesús porque una pecadora lo haya tocado y Jesús estaba en la casa de una persona leprosa, una persona que es impura, una persona que, que tenía una enfermedad repugnante y horrible. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Simón? Versículo 41. Y aquí Jesús le cuenta una parábola a Simón. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le preguntaba Jesús a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Y qué contestó Simón? Versículo 43. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, Jesús quería en estos versículos que Simón notara que el santo que está de pie es igual a todos. Era un santo pecador. Y tanto Simón como María tenían una deuda muy grande que debían de pagar. Y a pesar de la disposición de Simón, como santo, entre comillas, la única razón por la cual su deuda fue pagada fue bajo la gracia de Cristo Jesús. Entonces Jesús confrontó a Simón, que fue lo que acabamos de leer, y le dijo, con el hecho de que él amaba poco y que no notaba cuán grande era la deuda que realmente tenía. Entonces Simón debía de haber honrado a Jesús no solamente con un amor profundo y sincero, sino también quizás con regalos que él mismo hubiese entregado a Jesús. Y eso fue lo que Jesús destacó de María, que María vino personalmente a buscar a Jesús. Y entonces, ¿qué pasó con Simón? Versículo 44. Y vuelto a la mujer, Jesús le dice a Simón, ¿ves a esa mujer? Entré a tu casa y no me diste ni siquiera un vaso de agua. Mas esta me ha regado mis pies con sus lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados porque la amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, a los que se le perdona una gran deuda, se le debe demostrar un gran amor como respuesta. Pero esto fue lo que no hizo Simón. Simón no pudo percibir exactamente lo que Jesús había hecho por él. Y pues la historia nos lo cuenta, que Simón meramente agradeció a Simón solamente invitándolo a comer a su casa.
Quizás nosotros hoy en día podríamos preguntarnos esta historia, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Se acuerdan al principio que en la ilustración que les hice sobre el concurso de los 25.000 euros? Pues aquí va en donde la bella enseñanza del tema de esta mañana. ¿Cuántos, si nos ganásemos los 25.000 euros, cuántos estaríamos dispuestos a darle lo que le pertenece al Señor? 2.500 euros de diezmo. Nos pone a pensar esto, mucho nos pone a pensar. Y por eso para nosotros, hermanos, la vida pasa tan rápido que ni siquiera podemos contar las bendiciones que el Señor nos brinda. Quizás dejamos de reconocer que todo lo que tenemos viene de nuestro Señor Jesús. Podemos sentirnos merecedores de bendiciones, especialmente las financieras. Y cuando hablamos de lo financiero, quizás no sé cuántos han escuchado la frase que dice, me lo merezco porque lo hice bien. Y eso es lo que nos pasa hoy en día a todos nosotros. Pero sabemos, hermanos, que es correcto, es honesto y es necesario devolverle al Señor lo que le pertenece. Inclusive, hermanos, inclusive el diezmo puede llegar a ser una rutina diaria para todos nosotros. No sé a cuánto les pasa, que cuando nos llega el cobro, lo primero que hacemos es sacar el diezmo. No pensamos que de pronto hay que cambiarle una llanta al coche, no pensamos que hay que comprar pintura para la casa. No, primero, decimos en Colombia, primero es lo primero, ¿sí o no? Entonces, hermanos, si no tenemos cuidado con eso, el mismo diezmo puede quedar tan desconectado de nuestros corazones al punto de que por esa razón no sea proporcional a las bendiciones que el Señor nos concede. Yo pregunto, pero no me contesten, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a evaluar la condición actual en la que vivimos? Muchos de los que estamos aquí somos extranjeros. Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy en día se ha puesto a pensar por qué estamos en España? Yo personalmente lo he hecho. Hace 6 años llegué a España. ¿Qué fuese de mi vida si durante todos estos 6 años yo estuviera en Colombia? Estaría trabajando, estaría estudiando, ¿qué estuviéramos haciendo? Entonces, el motivo por el cual estamos todos aquí en España es una gran bendición que el Señor nos da. ¿Cuándo fue la última vez que consideró cuidadosamente de dónde te trajo Dios y a qué lo envió a este país? Hermanos, quizás muchos, no sé cuántos, tengamos diplomas, por lo menos debemos de tener el diploma de bachillerato, pero los diplomas que tengamos en nuestras vidas, el aumento de las entradas financieras, el resultado de las inversiones para expandir quizás nuestros negocios, todo esto se logra bajo la gracia de nuestro Dios. Y quizás nosotros, cuando hacemos un balance de todo esto, podemos decir lo que dijo el rey Nabucodonosor por allá en Daniel, yo edifiqué. ¿Cuántos hemos edificado para la honra y gloria de Dios? O quizás después de hacer un balance, de pensar
de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, quizás nosotros podemos quedar tan maravillados que podemos decir lo que dijo David por allá en segunda de Samuel. Él dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? Eso es una pregunta que David le hizo al Señor. ¿Y cuál es la respuesta? La gracia del Señor. Así que hermanos, lo que debemos de estar agradecidos con lo que el Señor nos da. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de eso, de bendiciones que el Señor le ha dado a personajes, no los vamos a ver ahora, que el Señor le ha dado bajo la gracia de Dios. A ver, ¿quién se acuerda de alguno? Job, dicen por allí, Roberto. ¿Alguien más? Ana. ¿Será que sí o será que no? Ana. Sabemos que Ana no había tenido hijos, pero por la gracia de Dios dio a luz a Samuel. ¿Y qué hizo Ana con su hijo? Lo entregó al Señor. ¿Ven? Eso es una bendición del Señor. Eso es un regalo, como le hizo María a Jesús. Asimismo lo hizo Ana. Ella tuvo su hijo, pero aparte lo entregó al Señor. David, impresionado por la forma en la que Dios lo había conducido de los campos de ovejas a los campos de batalla, ¿qué hizo David? Dice que él donó gran parte de su fortuna para construir un templo mayor para la honra de Dios. El ayudante del apóstol Pablo, ¿cómo se llama? Bernabé. Dice que después de conocer la gracia de Dios, vendió su propiedad que tenía, trajo el dinero y se lo entregó a los apóstoles. Hermanos, quizás tal vez este sea el momento para que cada uno de nosotros contemos las bendiciones y sigamos el ejemplo de María, que honre al Señor en agradecimiento con una ofrenda. Dice, y hasta donde el Evangelio se extiende, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerán los reinos, los nombres de los monarcas y conquistadores serán olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Quiero terminar con una historia real que sucedió en los Estados Unidos. Dice que fue la tarde del mes de mayo cuando el pastor Joel recibió una llamada telefónica. Esta historia es parecida a la ilustración que les hice al principio. Dice que en esa llamada una celebridad de la radio norteamericana conducía un concurso. Y en ese concurso se distribuía un total de $30,000 en premios. El pastor Joel recibió la llamada y en la llamada le dijeron que había sido ganador de esos 30,000, el pastor se había ganado $10,000. Entonces el que conducía el concurso estaban en vivo y en directo por la radio. Todos, quizás sus feligreses y todo, incluyendo todo el país, escuchó la conversación que tuvo el pastor con el que conducía el programa.
Y le hicieron una pregunta al pastor y le dije, Pastor, ¿usted qué hará con todo ese dinero que se gastó? Que se ganó, perdón. Y el pastor contestó lo siguiente: voy a donar todo para el fondo de construcción de mi iglesia. Ganar el concurso o parte del concurso fue el resultado de la gracia de Dios, y yo repartiré esa gracia a todas las personas. La historia dice que el pastor no mencionó en la radio que su iglesia estaba por abandonar sus planes de construcción. Él había llegado recientemente a esa iglesia y descubrió que los miembros, tanto de su iglesia como de otras iglesias, planeaban construir la iglesia de sus sueños, pero no tenían recursos necesarios para la construcción. Y es allí donde el pastor donó todo el dinero del premio. Meses después, la iglesia del pastor Joel compró un terreno donde había un antiguo centro comercial. El terreno tenía una excelente ubicación, tenía un espacio grande para el estacionamiento y el triple de metros cuadrados que tenía su iglesia anterior. Inclusive dice que los miembros de la iglesia pudieron comprarlo por $100,000 menos que de lo del precio anunciado. La pregunta es, hermanos, ¿qué podríamos ganar si hiciéramos más de lo necesario y diéramos una gran ofrenda para el Señor? Y dar una ofrenda no es hablar ni de dinero, ni de diezmos, ni ofrendas, porque vimos la historia de María, que ella no le trajo al Señor ni dinero, ni nada de esas cosas. Ella simplemente vino y le ungió los pies al Señor. Y eso es una gran ofrenda que María tuvo ante el Señor. Hermanos, si nosotros pudiésemos ayudar a llevar el Evangelio a todo el mundo, apresuraríamos el regreso del Señor. Que el Señor nos ayude en este día a recordar que si que ganamos más haciendo una donación que reteniendo de lo que más tenemos. ¿Quién quiere decirle al Señor esta mañana: Señor, ayúdanos a ser generosos con lo que más nos necesitas? Poniéndose en pie. Que el Señor nos ayude a que podamos ser generosos. Hay una frase que dice: yo creo que se puede ganar más abriendo la mano que cerrándola. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor nos bendiga y vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, hemos quizás recordado, no visto, o también visto, Señor, la historia cuando Jesús visita a Simón. Pero lo importante de esta historia, Señor, es que podemos ver cómo María vino ante sus pies con una gran ofrenda. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esta historia la podamos poner en práctica. Que así como María vino ante ti, oh Señor, nosotros podamos venir siempre ante ti. Y como lo dije al final, Señor, si ayudamos a esparcir el Evangelio en todo el mundo, quizás tú podrías venir en lo antes previsto. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por que tus ricas bendiciones, que quizás sin merecerlas, tú siempre nos las das. Y que tú amas al pecador, al leproso y a toda aquella persona que está llena de maldad, porque tú nos amas a todos. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén.